Efectos económicos de la ingeniería. El proceso productivo y la tecnología que se selecciona influirán directamente en las inversiones, los costos y los ingresos del proyecto. La cantidad y calidad de la maquinaria, equipos, herramientas, mobiliario de planta, vehículos dependerán del proceso productivo elegido. Economías de escala. Para determinar la capacidad para competir, se debe estimar el costo fabril en los distintos niveles de capacidad de producción. Los componentes relevantes del costo son consumo de materias primas y materiales, utilización de mano de obra, mantenimiento y gastos fabriles en general. Tema: modelo de Lange. Se utiliza para determinar la capacidad productiva óptima de una nueva planta basándose en la hipótesis real de que existe una relación funcional entre el monto de la inversión y la capacidad productiva del proyecto. Inversiones en equipamiento. Se entiende por inversiones en equipamiento a todas las inversiones que permitan la operación normal de la planta de la empresa creada por el proyecto. Ejemplo: maquinaria, herramientas, mobiliario, vehículos y equipos en general. Aspectos importantes. Es importante respaldar la información de carácter económico en cuanto a inversiones por equipamiento en balances de equipos particulares. 1. Concepto de valor que representa el monto de unidad sin IVA. 2. Concepto de valor que constituye el valor contable. 3. Concepto de valores dominado derecho. 4. Otros conceptos de valor residual. Valoración de las inversiones en obras físicas. Las inversiones en obras físicas incluyen la construcción o remodelación de oficinas, salas de venta, construcción de caminos, cercos o estacionamientos. Para cuantificar estos tipos de inversiones se debe cuantificar a través de estimaciones aproximadas de los costos y estudios complementarios de ingeniería. Para cuantificar estas inversiones es posible utilizar estimaciones aproximadas de costos, el costo del metro cuadrado de construcción si el estudio es prefactibilidad. La información debe perfeccionarse mediante estudios complementarios de ingeniería que permitan una apreciación exacta de las necesidades de los recursos financieros en las inversiones del proyecto. Balance de personal. El estudio del proyecto requiere la identificación y cuantificación del personal que se necesitará en la operación para determinar el costo de las remuneraciones por periodo. El cálculo de remuneraciones deberá basarse en los precios del mercado laboral y las variaciones en el futuro de los costos de la mano de obra. Cada proyecto tendrá entre sus ítems de costos de fábrica algunos más relevantes que otros. Balance de materiales. El cálculo de materiales se realiza a partir de un programa de producción, el tipo, la calidad, la cantidad de los materiales. Balance de insumos generales. Incluirán todos aquellos insumos que quedan afuera de las otras clasificaciones. Elección de alternativas tecnológicas. Las alternativas deben elegirse en función de los resultados del estudio de mercado. Función lineal del costo total de alternativas tecnológicas. Recuperación del trabajo. Ecuaciones. Determinación del tamaño. Factores que determinan el tamaño de un proyecto: demanda, localización, disponibilidad de insumos, localización, plan estratégico comercial. Demanda. Existen tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del mercado. 1. Aquella en la cual la cantidad demandada total sea menor que la menor de las unidades productoras posibles de instalar. 2. Aquella en la cual la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar. 3. Aquella en la cual la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades productoras posibles de instalar.
El análisis de la cantidad demandada proyectada tiene tanto interés como la distribución geográfica del mercado. Esta variable conducirá a seleccionar distintos tamaños. Disponibilidad de insumos se refiere a tanto humanos como materiales y financieros. Los insumos podrían no estar disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando de esta manera la capacidad de uso del proyecto o aumentando los costos del abastecimiento. Localización. Cuanto más lejos esté de los fuentes de insumos, más alto será el costo de abastecimiento, produciendo una deseconomía de escala. Es decir, cuanto más aumente el nivel de operación, mayor será el costo unitario de los insumos. Estrategia comercial. Se define como la más rentable o segura para el proyecto. Deberá proveer la información para poder decidir el tamaño económico del proyecto. Decisiones de localización. Es una decisión a largo plazo, que debe considerarse con la mayor exactitud posible, que maximice la rentabilidad del proyecto, con el objetivo de determinar una localización con repercusiones económicas importantes. El estudio de la localización se puede concluir que hay más de una solución factible adecuada, es decir, se debe elegir aquella que genere mayores ganancias entre las opciones factibles. Es necesario realizar dos etapas, macrolocalización y la microlocalización. Macrolocalización. Reduce el número de soluciones posibles al descartar los sectores geográficos que no respondan a las condiciones requeridas. Microlocalización. Indica cuál es la mejor alternativa de instalación dentro de la macrozona elegida. Factores de localización, medios y costos de transporte, disponibilidad y costos de MO, cercanía de factores de abastecimiento, factores ambientales, cercanía de mercado, topografía del suelo, disponibilidad y costo del terreno, estructura impositiva y legal, disponibilidad de agua, energía y otros suministros, comunicación, posibilidad de deshacerse de los desechos. Factores genéricamente ambientales, disponibilidad y confiabilidad de sistemas de apoyo, consideraciones políticas y legales, condiciones sociales y culturales. Métodos de evaluación por factores no cuantificables. 3 métodos: antecedentes industriales, factor preferencial y el factor dominante. Método cualitativo por puntos. Define los principales factores determinantes de una localización para asignarles valores ponderados de peso relativo. Método de Brown y Gibson. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo para cada localización optativa viable. Estimar un valor relativo a cada factor subjetivo para cada localización optativa viable. Combinar los factores objetivos y subjetivos. Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de localización. Maximización del valor actual neto. El preparador del proyecto debe considerar el impacto que la modificación de variables significativas generaría en el flujo de caja, efectuando los cálculos correspondientes que permitan obtener expresiones cualitativas para estos hechos. La demanda y las áreas de influencia. Cuando el consumidor interactúa físicamente con la localización del proyecto, la demanda toma la decisión de localización. El estudio y análisis del área de influencia termina siendo fundamental para la cuantificación de la demanda. El área de influencia son anillos delimitados por una distancia homogénea al terreno de estudio. Efectos económicos de los aspectos organizacionales. Este capítulo se centra en cómo se hace un análisis organizacional que compete justamente a la organización de la empresa y cómo administrarla y ver consecuencias económicas en los resultados del análisis y la evaluación. El estudio de la organización del proyecto. Según sea el proyecto, se tendrá que definir una estructura organizacional. Para ello se tienen distintas teorías: teoría clásica de la organización y la teoría de la organización burocrática. Teoría clásica de la organización. Principios administrativos. Principio de dividir el trabajo para lograr mejor desempeño. Unidad de dirección. Agrupación de actividades que tienen un objetivo común bajo la dirección de un solo administrador. Centralización. Equilibrio entre centralización y descentralización. Principio de autoridad y responsabilidad. Principio de autoridad y responsabilidad. Se destaca por dividir trabajos, coordinar tareas y delegación de autoridad y el manejo impersonal y formalista de un funcionario.
Actualmente, el diseño de la organización se basa en el proyecto. Para ello se debe contar con los recursos disponibles y canalizar los esfuerzos. Esto se lograría con 3 variables básicas: recursos humanos, materiales y financieros, y los planes de trabajo. El objetivo de estudio de proyectos es determinar la viabilidad de realizar una inversión, y muchas veces no se podrá justificar con exactitud exagerada en la determinación de la estructura y sus costos. Tipos de departamentalización con elementos comunes: territorios, mixto, clientes, productos y funciones. Efectos económicos de las variables organizacionales. Diseño de la estructura organizativa. Cuando una organización asume un proyecto, es la naturaleza y el contenido de cada puesto de la organización, pudiéndose estimar el costo de remuneraciones administrativas, y para ello se diseñan características del trabajo y las habilidades necesarias de asumir el rol que le corresponde. Antecedentes económicos del estudio legal. Importancia del marco legal. El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica y comercial resulta indispensable para la preparación eficaz de los proyectos, no solo por las inferencias económicas, sino por la necesidad de conocer las disposiciones legales para incorporar los elementos administrativos.